Así empieza este vídeo. Un gatito un poco tímido. Parece que no le gustan mucho las redes sociales, ok. Seguimos con fluidos, perdón, con presión, pero ahora en fluidos. Ya vimos la primera parte en sólidos, ¿cierto? Con esto de la fuerza sobre el área, la superficie de contacto. Y ahora nos toca hablar de la presión sobre líquidos, ¿ya? Mira lo que tengo acá, mira lo que tengo acá. La clase que hicimos aquel día. Tenemos entonces la presión en fluidos. Acá voy a aprovechar de lo que ya había hecho y hablar que la presión, hay una relación directa. Ahí está, mira, lo hablamos. Hay una relación directa entre la presión y la profundidad en un fluido. Entonces aquí significa que mientras más cerca de la superficie la presión es menor, y a medida que nos vamos ahondando, a medida que aumenta la profundidad, la presión aumenta. Y aquí hay un experimento sencillo. Un experimento sencillo en donde tenemos un recipiente, el que le hacemos agujeros, y pues nos podemos percatar que el agujero de más arriba tira un chorrito así como más débil, pero los chorros de abajo van con más fuerza, salen con mayor velocidad, y eso significa que la presión es mayor, ¿ya? Por lo tanto, más o menos de esta forma salen los chorros, despedidos de estos agujeros, ¿ya? Entonces, la relación directa, a mayor profundidad hay mayor presión, ¿ya? Y viceversa, ¿ya? Entonces, tenemos acá hay un accidente geográfico, a nivel, estamos hablando de la geografía del planeta, que en el fondo marino, por ejemplo, un río puede tener 1 metro de profundidad, 2 metros, 3 metros, 10 metros de profundidad. Un lago, 30 metros, 40 metros, 50 metros. Y así el océano, la profundidad del océano puede ser de 100 metros o más. Pero hay lugares en el fondo marino que están en las costas de Chile, pero bien alejados de las costas de Chile, pero es costa chilena, que donde está la placa de Nazca se introduce en la sudamericana. O sea, en las zonas de subducción hay zonas en donde se generan profundidades abismantes, y estamos hablando de ya de kilómetros hacia abajo, y eso ya estamos hablando de que la presión, pero es demasiada, o sea, es un valor muy grande, y hasta hace poco ya es todo un desafío generar sondas de expedición que vayan a esos lugares, ya que la presión es tan grande que destruye los artefactos, destruye el armazón, ya destruye esa sonda. Entonces tienen que ser como pequeñas, radiocontroladas y muy, muy gruesas para que no las rompa la presión. Ya, entonces las fosas abisales son zonas de presiones extremas, ya que la profundidad es mayor. Relación directa, ¿ya? También vimos una aplicación acerca de la presión que se iguala en dos extremos. Esto es una manguera que tú le echas agua y quedan niveladas, pero así perfectamente. El extremo con agua con el otro extremo generan una horizontal perfecta. Entonces esto es un nivelador que lo ocupan los constructores que necesitan, no sé, están haciendo alguna construcción en la casa y necesitas hacer una horizontal perfecta. Ya, pero hoy en día hay otros materiales como el láser que también te generan horizontales perfectas, ¿ya? Entonces tenemos representación de la presión. Mira, esto es lo que me interesa también, porque voy a preguntar de esto. Habíamos dicho que la presión y la profundidad es una relación directa. Significa que a mayor profundidad es mayor la presión. Y la presión se puede representar mediante flechas. Esto significa que a mayor profundidad hay que dibujar una flecha más grande, pero de modo perpendicular, ¿ya? Entonces vamos a dibujar acá un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo. Entonces tenemos un recipiente, lo llenamos con agua, un recipiente lleno de agua, y vamos a introducir supongamos una forma como tipo estrella, como una estrella, la vamos a sumergir. Entonces, ¿cómo actúa la presión dentro de este objeto? Ya, entonces acá tenemos un objeto y queremos, por ejemplo, ver la presión en distintos lugares de la superficie de esa estrella. Por ejemplo, acá la presión, queremos ver cómo es la presión ahí, cómo es la presión ahí, ahí, vamos a llenar de presiones esto, por ejemplo ahí,
ahí, por ahí, ya esas. ¿Cómo actúa la presión en esos puntos? Entonces, primero vamos a dibujar una flecha perpendicular. Esto significa perpendicular hacia la superficie del objeto. Fíjate, esa línea es así vertical, pero un poquito inclinada hacia la derecha. Por lo tanto, 90 grados. Fíjate, aquí hay 0 grados, 90, 45, 90. Hay que formar como una T. Ahí, hacia allá va la presión. Pero como la superficie, perdón, como la profundidad no es mucha, la dibujamos como una flecha relativamente pequeña. Entonces podemos dibujar, en este caso sería algo así. Ya tenemos la presión hacia adentro y dibujamos la puntita de flecha hacia adentro, hacia el objeto. Por lo tanto, acá, como es la misma profundidad de ahí, tienes que dibujar la flecha del mismo tamaño. Igual profundidad, igual tamaño. Entonces por ahí más o menos, ¿cierto? Igual tamaño. Y tenemos ahí la punta de flecha. Nos quedó demasiado pegado este dibujo. Mira, me voy a saltar esta ya para que no... porque está muy pegada. Por ejemplo acá, esta. Fíjate, 90 grados y se forma una T con la superficie. Entonces por ahí forma 90 grados. Y tiene que ser un poco más grande porque tienes mayor profundidad. Está más abajo. Entonces por ahí sería el tamaño de la presión o de la flecha que representa la presión. Listo, ahí tenemos una representación de la presión un poco más grande porque está más abajo. Y acá tiene que ser de igual tamaño que esa porque está a la misma profundidad. Entonces ahí, y con qué inclinación, ojo, 90 grados, fíjate. Si usted tiene la duda, mira por ejemplo ahí. ¿Por qué 90 grados? ¿Dónde están esos 90 grados? Superficie, esa parte con la flecha. Entonces, acá están los 90 grados, fíjate. Ahí, acá están los 90 grados. Esas. ¿Ya? Y nos quedó más grande, ojo. Nos quedó más grande esa flecha. Tiene que ser igual que la acá, igual que la de allá. Entonces, por ahí. ¿Ya? Y vamos a... Me interesa el pedacito que se borró ya. Por ahí te fijas más o menos del mismo tamaño. Ya, no sé, pues a ver el caso clásico, por ejemplo, ya tenemos una circunferencia. Ahí está. Entonces, supongamos ya, acá arriba, hacia el objeto. En este caso, como está ahí justo horizontal, hacia adentro, hacia abajo, chiquitita. Ya. Oye, da lo mismo si te pasáis un poco si son flechas, ¿no? Ya, por ejemplo, ahí. Ya, pero aquí justo está 90 grados, te queda horizontal. ¿Te fijas? Ahí, un poco más grande porque está más abajo. Y hacia adentro, hacia el objeto. Y, por ejemplo, acá más grande, hacia arriba. No importa que te sacas del recipiente, sea una representación, no pasa nada. Y más grande porque está más abajo. Espérate. Ahí y acá, por ejemplo aquí entre medio una diagonal, pues fíjate, 90 grados. Y más grande que esa, pero más chica que esa, o sea, sería como por ahí más o menos, un poco más grande, sí, pero más chica que la otra. Como una cosa así, por ahí, es más grande que esa y más chica que esa. Y hacia el objeto, siempre hacia el objeto. Listo, ahí tenemos entonces la representación de la presión sobre objetos que están sumergidos en un fluido. ¿Ya? Y que la presión es una relación directa. Listo, a ver cuánto tenemos. Oye, el tiempo pasa volando. A ver qué más. Hablamos acá de dibujar la presión en esos puntos. Actúa de lleno a la superficie o perpendicular. Es el nombre técnico. Perpendicular hacia la superficie. Fíjate acá, ahí tenemos más ejemplos. Aquí hay mucho más ejemplos. Entonces veamos esto. Analicémoslo. Su tamaño depende de la profundidad. Se usan flechas para representarla. Aquí tenemos una superficie con distintos puntos. Y acá un objeto más complejo. Fíjate ahí, perpendicular a la superficie. Y cada vez más abajo aumenta su tamaño. Mira, aquí hay unos ejemplos bastante buenos para entender lo que es cómo representar la presión dentro de un fluido, dentro de un objeto que está sumergido. Eso entonces, tenemos ya la segunda parte de esta serie, ¿ok? Y lo último que nos falta son la presión en gases. Ya eso es lo que se viene a continuación. Y vamos con la presión. También la presión se mide en ambos casos en Pascal o en Newton partido por metro cuadrado. Estamos haciendo tiempo, estamos haciendo un poquito de tiempo. Nos quedan 20 segundos. Un saludo para el séptimo que se viene mañana la prueba última hora estudiando, típico. Y
se termina el vídeo, se acaba y nos vamos a despedir. Adiós y vamos a llamar.